Bienvenidos al primer episodio del podcast, al peor y al mejor capítulo de hoy. ¿Por qué? Pues va a ser el peor de hoy, pero también es el mejor, porque es el primero. O sea, pero es el peor porque mañana, o bueno, cuando volvamos a sacar otro capítulo, pues ahora ese nuevo capítulo va a ser el mejor. Y, Pues sí. y este va a ser peor que el de... Bueno, este va a ser peor que el siguiente. Va. Itzel Armendáriz, ¿cómo te presentas? ¿Quién eres? Pues Date a conocer. mi nombre es Paola Itzel Armendáriz Hostos, todo completo. Tengo 26 años. Y no más. ¿Qué estudiaste? ¿Qué...? Acabo de terminar mi licenciatura en entrenamiento deportivo. Estoy casada, no tengo hijos, tengo 3 perrijos, que no son tan perrijos, no están tan chiples como me gustaría. Sí están chiples. Bastante chiples. O sea, duermen bueno, de Bagheera duerme adentro. No están tan chiples como me gustaría. Dormir adentro es de perros chiples. Y trabajo. No trabajas. Soy terapeuta en Black Lions, un equipo de niños de Tochito. Y soy recepcionista secretaria en un laboratorio. Y hago terapias a domicilio. Va. ¿Qué más haces? ¿Nomás trabajas? ¿Vas por la vida trabajando? No. Hace poco dejé de ser entrenadora de las Indias, de la UACJ, de la universidad. Juego a veces, ya es recreativo, esporádicamente, cuando la vida de adulto lo permite. Puedo ir a jugar y toshear en algunos equipos. Y ya, creo que es todo. En los fines de semana ayudo a mi esposo con su nuevo podcast. ¿Haces CrossFit? Hago CrossFit. ¿Ves? Muy importante, se te había olvidado. Ok, es cierto. Creo que sí es cierto, es una parte muy importante de lo que hago ahora. De lunes a viernes hago CrossFit. ¿Con tus papás? Ya no. Bueno, pues los 3 siguen yendo. Sí, o sea, van a diferentes horas, pero siguen yendo los 3. Yo comencé a hacer CrossFit porque originalmente empecé... No me lo preguntaste, pero te lo voy a decir. Sí, está bien. Date. Empecé porque hace como... exactamente 2 años me lastimé la rodilla jugando tocho. En tu última universidad. ¿Sí, no? Para mi última universidad. O sea, era en septiembre y mi universidad, mi última, iba a ser en febrero, más o menos empieza el estatal. Simón. Entonces me lastimó la rodilla, ligamentos cruzados y el menisco, y pues dejé de hacer ejercicio como por 3 meses, no hacía nada. Engordé, perdí habilidad, me puse loca mentalmente y pues mi seguro médico no tiraba paro, así que tuvimos que ir en particular, y de aquí a que se hacía todo el trámite, chalala, pues ya se solucionó el problema de la rodilla. ¿Te dio depresión por la lesión? Porque sí está feo. Bueno, yo cuando me lesiono sí está... No sé, yo creo que está muy difícil que uno diga, tengo depresión por lesión. O sea, que uno lo acepte, creo yo. Pues no depresión por lesión, pero sí es como que chingado, pues no puedo entrenar, no puedo hacer nada, no puedo... Originalmente yo me lastimé porque fui a jugar al Paso. Y mi mentalidad era, voy a ir cada fin de semana a jugar al Paso para agarrar más colmillo e ir bien fregón a la universidad. Ese era mi objetivo. Sí, porque ya juegan diferente. Ya juegan más físico. Más físico, más intenso. Entonces yo quería agarrar eso. O sea, pelear las bolas, que no me dolieran los chingazos, esas cosas. Y pues Y pues te lastimaste. Me lastimé. ¿Y cómo te lastimaste? ¿Cómo estuvo la lesión? ¿Caíste mal? ¿Brincaste? Sí, ¿Corriste? Brinqué por una bola, a interceptar una bola, creo. Pero allá, al menos donde yo estaba jugando, jugaban en parques, no tanto en un campo como tal. Entonces es un parque que tiene... Hoyos. Pues no hoyos, pero está en desnivel. Uh-huh. Entonces, cuando yo brinco, pues estaba en un nivel y al caer se me movió el piso. Estaba como más abajo. Uh-huh. Y caigo hasta después, entonces tiré la rodilla
y caí con el talón, con la rodilla así extendida. Entonces todo mi cuerpo cayó hacia, o sea, así se me hizo así la rodilla caer. Entonces me dolió muchísimo. Sí, se te hiperextendió la rodilla. Hiperextendió. Entonces pues ya pasa eso y sí, pues sí, claro que me agüitaba porque lo que yo quería era mejorar y empeoré. Y llega enero, febrero, cuando ya más o menos me dicen, ya puedes empezar a hacer ejercicio. Y yo dije, pues no es mi última universidad, ¿cómo le hago para volver? Porque andaba lenta, bofa, gorda. No es cierto, no estaba gorda, pero pues sí subí del peso que yo estaba acostumbrada, me sentía pesada, corría bien lento. Y pues es frustrante volver a un equipo y volverte a ganar un lugar. O sea, ya tenías un lugar, entre comillas, asegurado. Mira, yo no sé si lo ven así los demás, yo así lo veo. Que no puedo llegar y quitar a nadie, o sea, te lo tienes que ganar. Sí, pues está bien, pues si hay alguien mejor que tú para sacar el jale, pues sí, que ese alguien vaya por ti, bueno, vaya en tu lugar. Sí. Entonces, lo que yo dije fue, pues, ¿puedo decir majaderías? Sí, está bien. No, porque lo va a ver mi mamá y mi papá. Bueno, ¡ay, cortas eso! No voy a cortar nada. Dije, pues, a la fregada, me voy a meter al CrossFit. Yo no tenía ni idea de cómo era el CrossFit. O sea, tengo amigos de CrossFit, pero pues yo nada más veía que hacían sus levantamientos en los videos y así. Y dije, me voy a meter al CrossFit, que yo sé que está bien intenso, para recuperar aire y fuerza y todo. Pues lo que yo ya había llegado tarde al proceso de entrenamiento. Entonces, como para enero, febrero, me meto al CrossFit y la verdad es que sí me alivianó machín. O sea, sí me fortaleció bien machín la rodilla, me ayudó mucho con el aire y pues obviamente no fue de un día para otro, fue poco a poco ir trabajándolo y pues llegar bien a la universidad. Bueno, pero yéndonos un poco para atrás, ¿cómo empezaste a hacer deporte? ¿Quién te indujo? ¿Fue algo familiar? ¿Tus papás hacían deporte? ¿Cómo es que Itzel llega a hacer deporte? A hacer deporte. O sea, ¿cuál fue la primera actividad física que hiciste? Mi mamá siempre siempre nos tuvo a mi hermano y a mí en actividades. En todas las actividades que nosotros quisiéramos. Siempre fue como... La que sea. Sí, la que sea. Fue, haz lo que quieras, pero haz algo. Lo que quieras, pero tienes que hacer algo. Entonces, mi primer deporte... Bueno, al principio fue natación. Hice natación. Mi mamá nos traía a mí. Me traían en la natación. Como que al principio era como, para que aprendas a nadar como supervivencia. Ajá, pero así regular o era como un curso de verano o algo así. No, regular. Porque es bien normal que los niños los pongan en cursos de verano. Una vez en mi vida estaba en un curso de verano y no tenía natación. ¿No? No. ¿Y dónde fue? No, quién sabe. Bueno, ¿y luego? Entonces, en natación iba yo atrás del Costco. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero iba atrás de Costco y ahí no sé cuánto tiempo estuve porque yo estaba muy chiquita, o sea, como que no recuerdo tiempos, solo sé que estuve en natación. Aprendí a nadar y todo, pero era más como, pues era una niña que estaba ahí nadando y metiéndose en el alberca como pudiera. Luego de eso, me parece que hice gimnasia. Yo veía a las competidoras de la tele y yo dije, yo quiero ser como ella y ganar una medalla de oro en los Olímpicos y no sé qué. ¿En natación? No, en gimnasia. En gimnasia, perdón, sí. Y estuve en el Iberoamericano. Estuve unos añitos en gimnasia hasta que me salí, me dio miedo, la verdad. Me salí por miedo. Porque al principio tienes, al menos ahí, lo que recuerdo, yo no sé si así siga o si mi mente lo recuerda diferente. Son niveles y luego clases. Entonces, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y luego empiezas a clases y vas de arriba para abajo, creo. Clase 8, clase 7, clase 6, clase 5, así hasta que llegas a clase 1, que es como los más pro. No me acuerdo si era así o al revés, del 1 al 8. Entonces yo hice el 1, hice el 2, hice el 3, y en las competencias, cuando ibas en 1, 2 o 3, siempre te daban medallita y siempre ganabas. Participar. Por participar. Sí, pues a las niñas se les hace eso. Sí, bueno. Pero ya cuando llegué a clase 8, yo dije, ya no voy a ganar nada. Y me daba miedo, la verdad, sí me daba miedo. O sea, te daba miedo competir.
Sí, sí, y me salí. Mi mamá sí, yo sí recuerdo que mi mamá me dijo, no te salgas, y me acababa de comprar mi uniforme y toda la cosa. Uh-huh. Y hasta después ya digo, ay, no me hubiera salido. ¿Cuál es? ¿Cómo es el uniforme de gimnasia? No, es un exterior, hace cuenta. O sea, es el leotardo y el exterior. Me había comprado el exterior del equipo. Ah, ok. Sí. O sea, como una sudadera y una pantalonera. Ah, sí, ¿Algo así? ajá, Okay. sí, una pantalonera y una sudadera. Y sí, y me salí. Y luego después de eso, mis primos... Bueno, llevamos natación y luego gimnasia. Ajá. Sí, ¿no? Uh-huh. Arregló. Después de eso, mis primos jugaban soccer. Entonces fue mi etapa de... O sea, fuiste soccer lover. De soccer. No, aquí no discriminamos a ningún deporte. ¿No? Sí, y yo jugué en ese tiempo, Fuerza Soles. Hoy Santos. El Club Santos. O sea, sí. Donde a veces vamos y jugamos Tocho. Sí, ahí. Ahí era. Ahí era. Y en ese tiempo se llamaba Fuerza Soles, con Calucha. Así se llama el coach. Yo no sé si siga siendo él, no sé si exista todavía. Espero que sí. Y ahí jugué un ratillo. Al principio yo entré en un equipo, no sé si por la categoría seguía siendo una niña. Tenía... Mira, yo entré al Tocho a los 11, 12. Entonces estamos hablando de que todo esto era antes de los 11. Pero dijiste que no te acuerdas de los tiempos, ¿verdad? O sea, nomás No. ahí hay un... Ahí o sea, hay unos años perdidos ahí. O sea, ¿hubo algunos momentos donde no hacías nada? O sea, por ejemplo, entre gimnasia y soccer. ¿Quién sabe? No sé, no me acuerdo. O sea, mi mente no lo recuerda vacío. No creo, porque mi mamá sí nos presionaba bastante con que... Con hacer algo. Sí, porque me regañó cuando me salí de gimnasia. Sí me regañó. Simón. Me dijo, te vas a salir, pero te vas a meter otra cosa, no te vas a estar de oquis. Uh-huh. Y de ahí ya me metí al soccer. Entonces, creo que sí fue luego. Bueno, ¿y cuánto duraste en el soccer? Que no me acuerdo. No me acuerdo. Porque, mira, la gimnasia... Ahí hice ballet también. ¿Y eso cuándo fue? Antes de natación. Entre natación, ballet fue como en la misma etapa, más o menos. Chiquitita, como unos 3, 4 años yo creo tenía. Y luego ya más no, como a 5, tal vez. Simón. Y luego la gimnasia tendría algunos 9, 10 años. Uh-huh. No, entonces la gimnasia fue lo último. No sé, no me acuerdo de los tiempos, te voy a mentir, así que no sé. Bueno, quién sabe. Le preguntaría a mi mamá y metes ahí los datos, no sé. Pero gimnasia y luego jugué soccer. Y en el soccer, no sé si era la categoría. ¿De qué jugabas? Empecé jugando de defensa. Es que es a lo que voy. No sé si era por la categoría o porque no existía en ese momento. No tengo idea, en ese tiempo yo no era tan consciente de lo que... O sea, no era tan consciente como que de lo que sucedía a mi alrededor, más allá de ir y pegarle al balón. Uh-huh. O ir y entrenar. Pero yo jugaba con puros niños. O sea, entré a un equipo donde yo era la única niña. Y pues la verdad, sí te exige más eso mentalmente. O sea, bueno, yo sí recuerdo, fíjate, no recuerdo fechas, pero recuerdo que constantemente yo decía... Si me dan el balón, tengo que hacerlo bien, porque soy la única niña y todos piensan que soy mala. O sea, ¿sabes? O sea, eso me venía mucho a la mente. O sea, jugabas con puro vato. Sí, o sea, era un equipo de hombres y yo. Y no, te digo que no sé si porque no había equipo de niñas en ese momento, si porque era la categoría, no sé. O sea, no sé, pero yo fui a dar un equipo de puros hombres. Y jugué de defensa primero. Y luego, ya al final, empecé a jugar de medio. ¿De mediocampista? Sí, pero no... ¿De medio derecho, medio izquierdo? Creo que era el izquierdo, creo. Es que no lo recuerdo bien. Pues mira, en la defensa yo nomás sabía que le tenía que pegar para que se fuera de los al otro lado. Estaba muy chiquilla, la verdad. Bueno, y luego llegas al Tocho. Sí, llegó al Tocho. ¿Cómo llegaste al Tocho? El soccer, sí, del soccer al Tocho sí recuerdo que hubo un tiempo. O sea, ahí sí no hiciste nada. Sí, no hice nada. Debió haber sido poco tiempo, pero fue un tiempillo. Pero si tenías 11 años, estabas en la primaria, ¿no? Sí, debí estar en quinto. Más o menos. Quinto.
Estaba en quinto más o menos. Mi papá toda la vida ha jugado fútbol americano. Bueno, de chavillo jugó fútbol americano. Y ya más grande, pues siempre he estado involucrado en el fútbol americano. Siempre, siempre, siempre. Hasta la fecha. Ahí anda el don, el señor. Saludos, papi. Don Pablo. No le digas eso. Y él fue el que No es cierto. Él lo invitan a ser coach del equipo de Lady Titans, que es el equipo de Titanes de fútbol americano. Sacan un equipo de niñas de tocho, de Lady Titans. Y él fue el entrenador. Y él creo que ya tenía un ratito entrenándolos, pero yo no tenía nada que ver. O sea, yo estaba... O sea, ¿tiene entrenando a los de americano? No, a las niñas. A las niñas. Sí, no sé cuánto tiempo antes. Te digo que al parecer los tiempos no se me están dando. Pero ya después mi mamá me dice... Yo recuerdo una plática que tuvieron entre ellos y mi mamá le dice a mi papá, llévatela que haga algo, o sea, ya llévatela aunque no juegue, porque yo estaba muy chica para la edad de ellas. O sea, era... O sea, ¿cuántos años empezaban ahí? ¿Como 13, 14, algo así? Y tú tenías 11, 12. Sí. Sí, ya estaban... Había niñas grandotas. O sea, ya estaban en secundaria. Porque tú estabas en quinto. No, había niñas de prepa. ¿En el mismo equipo? Es que antes no había nada. O sea, el tocho, a esa edad que yo empecé, era una liga y éramos como 6 equipos. Y eso, te estoy hablando ya de un poquito después. Que pues estamos hablando de 2011, ¿no? 2011, 2012, más o menos. Sí, más o menos. Los datos, si alguna vez invitas a mi papá, él te puede dar los datos correctos, exactos y escritos. Sí, él sí se va a acordar. Él sí sabe perfectamente número de equipos, fechas, hasta los nombres te va a sacar. Yo no, pero es un tanteo, no me crean, pero es como, había como 5 equipos, entre ellos eran unas prepas y nosotros y ya. Y luego después se abrió la categoría máster y principiantes, pero al principio no estaban divididas. O sí, y yo no lo recuerdo, porque tal vez sí, porque sí, lo máximo era prepa. O sea, tú nomás ibas y jugabas. Sí, pues era una niña, pues y nomás me dijeron, mándale, métase para que no esté Dios que es en la casa. Y había, o sea, no había como que infantiles y luego los de la U17, no, pues no estaba así. Entonces yo era la más chiquilla, al principio yo era la más chiquilla. Y la más grande, pues ya llega a salir de la prepa. Entonces creo pues que... sí, es un margen bastante grande como para que una niña No, y así me fue. De que apenas estuviera saliendo de la primaria, o sea, con una que está saliendo de prepa, bueno, sí hay un chingo de rango ahí. Sí, y sí me fue así, emocionalmente y físicamente. O sea, sí... Pues es que ahora que lo pienso, sí... Pues entonces no jugabas, ¿no? Porque pues no... Al principio no jugaba, no... O sea, eras banca. Sí, era banca. Y hasta que mi mamá regañó a mi papá. Mi papá era el entrenador y no me metía. Y mi mamá le dijo... Ahora pues métela, pues no manches, eres el coach. Le dijo algo así como, ya métela, Pablo. Ya. Sí, Es hora. Ya es hora. Y mi primera posición fue rusher, como creo que la mayoría de todos los que van. Como la mayoría de los que empiezan en el tosho. Es que ser rusher, no voy a decir que es fácil porque es muy difícil. No, pero sí es la posición más fácil de explicar. Ajá. O sea, nomás te tienes que parar y ir por el quarterback y hacer sack. Sí, que lo hagas bien. Pues sí, no, o sea, eso es muy diferente. Sí, eso es muy diferente. Porque es muy difícil esa posición. Nadie quiere jugarla ya cuando sabes. Ya cuando sabes. Sí, no, ya cuando es alguien a alto rendimiento, nadie quiere jugar de rusher porque para empezar está bien cansado. Está bien cansado y es... Mi papá tiene una frase que me dijo durante toda mi vida deportiva. Es el trabajo que nadie ve. Es el trabajo por debajo del agua. Que no tiene... Sí, como los dineros ofensivos en el americano. Que no tiene tanta fama o ganancia, o sí ganancia, pero no sé cómo decirlo, pero... Entonces, pues el rusher, a veces no quitas la bandera, o es muy raro que quites la bandera, que hagas un sack, pero haces la presión al core. A veces no la quitas, pero lo traes en chinga al coreback. Entonces, en fin, yo era rusher. Entonces, pues no había tanto como que me pegara con las muchachas ni nada. Aparte de que el tocho no era tan de contacto antes. Que ahorita no es de contacto, pero no había tanto... Pues no era tan físico. No era tan ahorita físico. Ya hay métodos de entrenamiento y cosas agregadas que pues le dan esa sensación de que ya es más físico.
Sí, y antes no. Antes ha evolucionado muchísimo. Te estoy hablando de que en este tiempo jugábamos 7 contra 7. Había una línea de 5 yardas entre el rusher y el centro. Uh-huh. Y nadie podía pisar esas 5 yardas. Uh-huh. O sea, ahorita solo el rusher debe estar a 7 en el 5 contra 5. Uh-huh. Y pues todos los demás con que no pases la bola. Sí, pues con que no cruzas la línea de scrimmage. Y el rusher pues tiene su carril y él hace lo que sea y se pone donde sea en el campo. Y antes no era así. Antes había 5 yardas y nadie podía pasar esta línea ni esta línea. Uh-huh. O sea, había como un huecote ahí. Y pues imagínate, ahora ya puedes estar así cara a cara con el jugador y pues sí, ha ido cambiado bastante. Pero bueno, después de Rush, ¿qué fuiste? Bueno, ¿cuánto duraste de Rush primero? Un chingo. No, yo creo que como 2 temporadas. ¿Y 2 temporadas cuánto equivale? ¿1 año? 1 año. O no, más, tal vez 2 años. Si quieres levantarlo un poquito para que no lo estés pegando. Nada más que ándale, baja ese. Primero, ándale. Creo que fueron 2 años. No, tal vez 1 año. Porque fui rusher y luego fui linebacker. Entonces, ahí fue como que donde empieza mi entrenamiento de lectura. Así. Que es de tus mayores aptitudes. Dentro del campo, sí. Dentro del campo. Sí, la verdad es que sí. Pero pues es que lo desarrollé desde bien chiquilla. O sea, y la verdad, no es por nada, pero mi papá tiene buena lectura. Pues sí, pues él ha jugado toda su vida. Sí, entonces él fue mi coach, el 1, así el primer coach que tuve. Entonces me enseñó las bases así de la lectura. Uh-huh. Y luego al final terminé siendo centro. Al final en ese equipo. Era rusher, linebacker, centro. O sea, ¿dobleteabas o no? ¿O nomás jugabas? O sea, jugaste backer y luego después jugaste de centro. ¿Y nomás jugabas esas posiciones? ¿O si dobleteabas? A veces era dobletear, a veces no. Depende de cuántas personas éramos y todo. Pero sí. Ahí sí tenía... Pues estaba más chiquilla y sí tenía ahí mis roces con las muchachas. ¿Con las del equipo? Sí, pues yo era la hija del coach. Ah, con que tenías preferencia. Sí, decían que tenía preferencia y el vato me dejaba en la banca. No sé cómo. Pues sí debe ser. O sea, sí, bien. Pero pues, ¿por qué decir que tenía preferencias? Ah, pues nomás porque eres la hija del entrenador. Sí, la verdad es que sí aunque el coach haga todo bien y una hija del coach haga todo bien, no es suficiente para que no hable a alguien. O sea, es normal, creo yo. Uh-huh. Sí, pero yo digo que va de cajón. Va de cajón. Pero no, nada grave, era una niña y también yo no tenía la madurez suficiente para saber que un chiste era un chiste y no un... Y no era en serio. Y no era en serio, o sea, ya ni me acuerdo de las bromas que me hacían o de las cosas que decían, pero sí al final, sí me daban café cargado y yo no sabía cómo defenderme o si era un juego o si no era un juego, pero pues era la diferencia de edad. Bueno, y luego después de Lady Titans, ¿a dónde te vas? Después de Ladies... me fui. ¿A dónde? O sea, que me fui. Ah, pues después de Lady Titans, ¿a dónde te vas? ¿A qué equipo? O ya fue en la prepa, que es cuando llegas a Pachas. No, me fui a Club Jaguares. Con el coach Alex. ¿Con tu tío? Saludos, tío. Sí, mi tío. Es primo de mi papá. Con el coach Alex. Y ahí debí tener... Estaba en segundo de secundaria, más o menos. O sea que en Lady Titans no duraste nada, duraste como 2 años. Al parecer. Ahorita estoy haciendo cuentas. Parece que sí. Porque sí, estaba en segundo de secundaria cuando me fui a Jaguares. Y en Ladies debí haber durado quinto. No, sí duré como 3 años. Empecé en quinto, duré sexto y primero. Pues sí, pero ahí nomás es año y medio. Pues son 3 semestres. No, son 2 años. Ah, no es cierto, finta, sí. 2 años y medio, más o menos. 2 años y medio, 3 años. Estuve en Ladies. Y luego mi papá se salió de Ladies. Y yo duré poquitito más sin mi papá y no aguanté. Porque como que me di cuenta que mi papá sí era como una autoridad de no le hagan nada y me salí y ya sentí así.
empezó a haber como, pues, comentarios que no me acuerdo, pero yo solo recuerdo haberme sentido mal y decir, ya me quiero ir. Me salí. Y luego con tu tío también te decían que tenías preferencia, ¿no? No, ahí nunca lo sentí. Bueno, nunca no me dijeron nada. Si lo decían, yo no me di cuenta. Nunca lo sentí. No sé si se daban cuenta que era mi tío. No me acuerdo. Bueno, ¿en Jaguares de qué jugabas? Igual de vaquero y centro. Sí. De vaquero y... No, centro no. De vaquero y receptora. Ah, no. Sí jugaba de centro. Entre centro y interior. Interna. Uh-huh. Y linebacker. Central. Era linebacker central. Es que era 7. Era 7 contra 7, entonces estaba de central y de interna y receptora. No, perdón, de receptora y de centro. Y ahí empecé a descubrir que tenía talento. Talento. ¿Por qué entre comillas? Pues no sé, se siente raro decir que tengo talento, pero bueno, tenía. Pues que destacabas del promedio. Sí, me fue muy bien en esas temporadas. Gané dos temporadas, gané de mejor receptora de la temporada, con las yardas. Porque antes, ahí en esa liga, se medían por yardas. Te contaban desde donde tiraba el pase el quarterback hasta donde terminaba la jugada. Desde donde lo tiraba. Sí. Hasta donde lo agarraras. Y donde me quitaban la bandera. Qué raro. Regularmente se cuentan desde la línea de scrimmage hasta donde pues así se acaba la jugada. No me acuerdo si era así. Según yo sí era así, pero ahí que nos digan en los comentarios si no era así. Alguien que se acuerde. Pero me acuerdo hasta que hice como 400 yardas o 500 yardas en una temporada. O sea, estuvo padre. Y ahí mi core era Ariana. Que la verdad es que teníamos un buen match ahí de quarterback receptor. Y ahí es donde le agarré mucho amor al tocho y a ser receptor. Porque sentía pues lo padre que se siente trepar la bola y entrar a la anotación y que todos te aplauden. O sea, ahí es donde te empezó a apasionar el deporte. No, sí, yo creo que sí. ¿Y hacías otra cosa junto con el tocho o nomás jugabas tocho? No, nada más jugaba tocho. Bueno, cosas culturales. Aprendí a pintar y clases de inglés, cosas así, pero no. ¿Desde entonces aprendiste a pintar? Sí, más antes se me hace. ¿Ah, sí? Pues eres muy buena pintando. ¿Quién sabe? Para que veas, ya llevas años haciéndolo. Sí. Bueno, últimamente lo has abandonado, pero... La vida de adulto. La vida de adulto te ha forzado a abandonarlo, pero lo deberías de retomar. A ver qué día no hay grabación de podcast. Pero bueno, sales de Club Jaguares y llegas a Apaches. No llegas a Apaches, ¿o sí? Sí. No, pero estabas en el 6. ¿Cómo llegaste a Apaches? Es que entró a la prepa y en la prepa todavía estoy en Jaguares. Pero cuando estoy en la prepa y se sale mi amiga Ariana, que era la quarterback. Entonces, se sale ella y ya no había quarterback y recuerdo que me querían poner a mí de quarterback. Y la verdad es que eso ya no me gustó. O sea, y sí, no. O sea, ¿te no quisiste ser quarterback? No sé si me voy a verme ya melón, dirían los soqueros. Pero, o sea, ya el equipo se había empezado a deshacer. Deshacer de las jugadoras, no de en general del equipo. Entonces ya no éramos las mismas, ya estaba como que más dividido, ya no había quarterback. Y pues yo tomé la difícil decisión de irme del equipo. Y... De ahí del 6. No, de Club Jaguares. Sigues hablando de cuando estabas en Jaguares. Sí, sorry. Bueno, me fui del club y estoy en la prepa, en el Bachi 6. Y creo, según recuerdo, entro en la prepa todavía estando en Club Jaguares. Pero yo ya sabía que existía el equipo del Bachi. El equipo del Bachi de Apaches, del Bachi 5. Y ahí, pues, me pregunta Briseida, una amiga. Saludos, Briseida. Me pregunta que a qué equipo me voy a meter, que se quiere se quiere cambiar de equipo y toda la cosa. Entonces yo a ella le digo, no, pues me voy a cambiar de equipo ahorita, me voy a meter al Bachi 5. Y me dice, va, pues yo también me meto contigo. Y nos metemos a Apaches.
que no era mi bachi, pero como no jugabas pues entre escuelas, no había nadie te checaba si eras del bachi o no, o sea, jugabas en la liga municipal de todos modos, como un club. Entonces, me meto a Apaches con Abel, el coach Abel, y ahí pues me sigue yendo bien, o sea, ya como que quedó de planta mi posición de linebacker y de receptor. De slot. Y también al mismo tiempo se lleva a cabo el interbachilleres, que ese sí tiene que ser a fuerzas con tu instituto. Y pues el de Apaches tenía la ventajota de que ellos ya tenían su equipo en la liga y el Bachi 6 no tenía un equipo como tal en la liga. Pero pues también, o sea, ¿tú jugabas con ese equipo en la liga? Sí. Pero pues entonces también para ellos fue como que pues dejaron de jugar jugadores que sí juegan, ¿sabes cómo? Pues sí. Sí, pero se compensa porque en el Bachi 6 no había nada de equipo. O sea, Briseid estaba conmigo en el Bachi 6, también fue al Bachi 5 a jugar la liga. Pero sacaba el Bachi 6 su equipo y teníamos... Alan era el entrenador. Saludos, Alan. Pero Alan es de básquet. Entonces es buen entrenador, la neta. Alan Bosques. Alan Bosques. Es de básquet. Y se la rifó porque le investigó y hizo todo lo que pudo. Pero pues a fin de cuentas no es como que sea su deporte. ¿Quién ganó ese interbachilleres? En el Inter... No me estoy yendo mal. Mira, en el Inter... ni siquiera me acuerdo si hubo Inter aquí. Pero hicieron una selección para irse a Chihuahua. Entonces ya íbamos como Juárez, no como bachilleres, en mi primer año. Entonces vamos a Chihuahua como selección. Y va Alan y otro muchacho que no me acuerdo cómo se llama. Y en esa selección perdimos, las mujeres perdemos, creo que los hombres sí ganan plata, creo. Los del 6. No, íbamos como Juárez, a Chihuahua. Ok, sí. Entonces, pasa el siguiente año, ahora sí no, igual, se hace un interbachilleres aquí. Y el que gana es la base de la selección. Y vamos a Chihuahua otra vez. Y ahí perdemos. ¿En qué semestre estabas? Segundo. Tercer semestre, segundo año. Y luego, en el tercer año cambian las cosas y ya no es interbachilleres, es coedems. ¿Y eso cómo funciona? Ahora sí tienes que jugar con tu bachi. Y quien gane va al bachi, a Chihuahua. O sea, ya no ibas como selección, ya ibas como bachi. Y por alguna razón del destino el bachi 6 ganó en Juárez. Va. Y no me acuerdo si ganamos. No me acuerdo si iba el primero y el segundo. No, sí, ganamos nosotros. Porque me acuerdo, fue el bachi 6 y el bachi 11, creo. Es la 11. Sí. A ver, dime gente del 11. No, pues exacto, por eso te digo que no pues sé los de Sharks, los de White Sharks. ¿Esos son del 11? Sí, pues estaba el... ¿Chema? ¿O no? No, Chema ya se había ido, porque era mi último año. Y Chema es más grande que yo. No, sí, Chema, pues Chema es como 96. No sé, pero estaba Raxo, bueno, quién sabe. O sea, Elian, Raxo, todos ellos. Simón. Entonces, bueno, en fin. Y acá íbamos a Chihuahua. Y ahí, por azares del destino, el coach era cero valero. El compa. Y mi papá andaba de metiche como toda la vida. Ahí anda siempre detrás. Anduvo todo este tiempo, él andaba detrás de mí. No faltaba mis juegos, se ponía ahí a decirme lo que veía. Ahí andaba detrás de mi papá. Y para Chihuahua, pues no fue la excepción. Y ahí fueron a Chihuahua conmigo. Y el coach, pues, no se regresó a Juárez. Y mi papá se puso a coachearnos. Mi papá que nada que ver. Y nos fue bien. O sea, los abandonó. O sea, les dijo, ahí se ven, yo tengo cosas que hacer. Sí, se regresó a Juárez, sí. Y tu papá agarró la batuta. Y mi papá agarró la batuta. Y los demás que dijeron, Simón, cáigale. Pues sí, no tenían nada, no sabían Mira, yo era de quarterback para empezar. Yo era la quarterback porque como era por bachi 6 no había equipo. Entonces eran las que jalaran y ya.
Estaba Briseida, Laura, otras muchachas que no conoces y yo. Uh-huh. Y yo era la Cori. Entonces... hicieron lo que pudieron. Hicimos lo que pudimos. Creo que sí llegamos a las finales. No sé si a la final, pero sí llegamos a las finales. A las semis. Tal vez. Yo no me acuerdo de fechas. Cuando veas a mi papá, le preguntas. Está bien. Y ya se termina mi elegibilidad de principiantes. Bueno, sí. Y pues entro a la uni. Uh-huh. Y en el equipo de la uni ya había un equipo que se llamaba Indias, que jugaba en Máster. Para este momento ya había una división, ya tenía rato, un principiantes y un Máster. Uh-huh. Sí, como Golden y Silver, que es como funcionaba en la mayoría de las... Pero en este caso no eres Golden y Silver, no era Golden y Silver por talento. Por nivel. No era así, era por edad. O sea, okay. Principiante era de 18 para abajo hasta donde topara. Y Máster era de 18 y de 18 para arriba hasta donde topara. Así era Máster. Entonces entro a la uni y ya había un equipo de la uni, pero no estaba... Pero no era representativo. No tenían... Ellos no iban a universidad. Uh-huh. Solamente tenían el nombre y usaban el campo. Entonces, ¿cómo llegan a ellas y les dicen, ¿saben qué? Pues ya. ¿Y quién estaba en ese primer Indias? Siendo tú... Pues tú llegaste novata. Pero yo no llegué a ese equipo. Ese equipo nunca se fusionó con el que yo entré. Ese equipo ya tenía años. Ellas... se salen porque unas ya se habían graduado y seguían en equipo de Indias, o sea, seguían llamándose Indias. Uh-huh. Pero no las respaldaba la universidad como tal. Ellas tenían mucho tiempo, la verdad es que yo desconozco, pero yo he escuchado que ellas sí tenían mucho tiempo pidiéndole a la universidad que sacaran que las respaldaran, o sea, sí, entonces... O sea, mínimo que les dieran becas, pues. Porque pues en esos entonces pues la universidad no los podía respaldar porque no había la disciplina como tal en Conde, entonces Ajá. no... Sí, pero o sea, ellas... no había cómo llevarlos a competencia. Pero ellas sí creo, estoy hablando de más, porque yo lo he escuchado en algunas pláticas, que al menos los uniformes o cosas así, o sea, para la liga, y nada, o sea, no. Uh-huh. Y yo no sé, desconozco si en ese momento ellas tenían el conocimiento de que se podían meter a la universidad y que lo pelearan, pero sí creo que es importante también darles el reconocimiento, porque tú dices que yo no fundé nada, ¿eh? Yo no fundé nada, más bien estuve dentro del primer equipo. Bueno, fundaste el equipo de la universidad. Pero yo no llegué y dije, voy a poner el equipo, eso es fundar. Ah, no, pero... Bueno, me refiero a que eres de las que lo inició, de las que inicia el equipo. De las que o sea, que participé en el primer equipo. Uh-huh. Porque también creo que a ellas hay que darle mucho reconocimiento porque pues ellas fueron las que llegaron primero y tenían el nombre y estuvieron ahí pique. O sea, para que se hiciera. Y se hizo. Y ellas ya se van y algunas hacen tryouts. O sea, porque se abre un equipo con tryouts. Entonces... Ahora sí para la universidad. Ahora sí para una universidad. O sea, ya sí. Como un equipo representativo para un... Que eso fue en el 18, ¿no? 2018. 2018, sí. Eso fue en el 18 cuando se empieza a hacer el equipo. Entonces, el equipo lo traía el coach Soto. O sea, ¿fue en el 18 y la primera universidad fue en el 19? ¿O fue en el 17 y la primera universidad fue en el 18? Ah, sí. 17 y la primera universidad fue en el 18. Okay. Sí, porque yo cumplo 18 entrando en la universidad. Uh-huh. En octubre cumplo en 18. En el 17. Sí, era 2017. Sí, así. Cumples 18. 17 cumplo 18. Ah, sí. Uh-huh. Y luego jugaste... Ok, Simón. Entonces el coach era Omar Soto. En paz descanse. En paz descanse el coach. Y... pues él tampoco sabía mucho de tocho. Él llegó porque... Sí, no, pues él era mi coach en americano. Ajá. Entonces, pues sí, no. Él llegó porque pues el equipo es nuevo y la universidad no sabe ni qué rollo. El tocho era nuevo, nadie sabía ni qué rollo. Muy pocas personas tenían, la verdad, la experiencia de coachar tocho. Entonces, yo lo que sé es que el equipo de tocho se lo encargaron al que estaba encargado del de fútbol americano. Al coach Alfredo. Y él ya comisionó a alguien para que estuviera en el tocho, uh-huh. que fue en este caso Omar Soto. Que la verdad no estoy segura de eso, también te estoy mintiendo, pero chismes. ¿Y por qué no le dijeron nada? A ver. Pues es que no, mira, yo llegué a los tryouts y eso ya estaba organizado. O sea, uh-huh. Yo no quité nada. Uh-huh. Eso todo lo organiza la universidad y la coordinación de deportes. O sea, no, yo no desconozco porque no investigaron más o no sé. Pero bueno,
Hago los tryouts y pues quedo. La verdad es que no había mucha opción de no quedar porque éramos muy poquitas. No te creas, el primer tryout sí éramos bastantes. Aguanta, vamos a hacer una pausa porque se le va a acabar la pila a tu cámara. Por si quieres ir al baño o algo. Regresamos al podcast después de una parada técnica. Nos quedamos en los tryouts de la uni. Entonces hago los tryouts y quedo. Y pues ya empieza nuestra primera preparación para... Toluca. Ahí fue la primera universidad. La primera universidad. Que esa en el varonil la ganó la UASH. En el femenil, ¿quién la ganó? ¿También? ¿También la UASH? Sí. No, sí. No sé. Bueno, no sé, la verdad. Creo que sí. Pero en el varonil la ganó la UASH. Sí me acuerdo. Creo que fue la UASH. O sea, ganaron los dos. Habrá que investigarlo. Vaya. Pero bueno, y luego, ¿cómo fue su participación en esa universidad, en la primera? Llegamos a cuartos. Contra Tigres. la UANL. Nos sacó la UANL. ¿Y perdieron feo o perdieron normal? Más o menos. ¿O no te acuerdas? No, sí, más o menos. No recuerdo el marcador exacto, pero sí anotamos 2 veces. No, una. Una nada más. Y nos anotaron 3 veces. Pero creo que pudo haber sido peor. Sí. A mí me anotaron una muy fea. ¿Y a ti cómo te fue en tu primera universidad, siendo rookie? No tan bien. Creo que me pudo haber ido mejor. ¿Sí jugaste? Sí, jugué de linebacker, de receptora. Me fue bien de receptora. En esos entonces todavía era 7. Sí, todavía era 7. Jugué de receptora, me fue bien de receptora. De linebacker, más o menos. Pero regular. Me pongo un 8. No, pues un 8 es un muy buen papel. Bueno, un 7. Un 7.5. Y luego ya sigue la de Mérida. Ahí la verdad es que me pongo un 9. Ahí sí te fue mejor, ahí ya te conocía. No. ¿Sí, no? ¿No? No. Sí. Pues que yo recuerde, pues ya era la del 19. Y ya te conocí en el 18. Ah, sí, ya me conocías. Sí, pues ya te conocí. ¿Ya eres mi novio? ¿Ya era tu novio? Buah. Sí, Pues sí. ya en el 19 ya éramos novios. Tienes razón. Pero bueno, sí, ya me conocías. ¿Y ahí cómo te fue? Bien, muy bien. La verdad, sí. La disfruté mucho. Disfruté mucho individualmente. Me fue bien como receptora. Ahí jugamos contra Diana Flores. Contra el Campus Santa Fe. Cuando yo no sabía ni quién era Diana Flores. Pues tampoco ella. Ella tampoco todavía no existía. No, pero ahí ya jugaba ya con selección. Sí, pero pues también la selección no era conocida en ese entonces. No. Yo antes de llegar a la uni estuve jugando con... No sé cómo llegué a un equipo de lobas, que era del Cebetis, de la prepa. Y ellas, Pichón, Marieli, hola Marieli, ella fue selección mexicana. Y ella la llevaban mucho con el equipo, su propio equipo, la llevaban mucho a esos lugares donde las veían. Y fui alguna vez a un torneo a Chihuahua, creo, con ella. ¿Y qué? ¿Fuiste a Chihuahua a un torneo? Sí, fui a Chihuahua a un torneo. Y, por ejemplo, ella, no sé si habrá jugado con ella o no, pero ella fue selección. Entonces ya existía la selección, pero la verdad es que no había tanto... Pues no, ni en su casa los conocían. No, o sea, sí no se sabía pero nada. Y no porque fueran malos, sino porque pues en ese entonces el auge del deporte todavía no se daba. El tocho no se conocía tanto. Y ahí... Que pues en realidad el tocho ya tiene un chingo existiendo. Pues mira, nomás yo desde los... Pues sí, deja tú, o sea, la Peyton, esa señora ya lleva como 1000 años jugando. Pero ve, yo empecé en el 11-12 y mi papá ya jugaba desde que yo estaba chiquilla. Mi papá jugó tocho desde hace mucho. Entonces, pues sí tiene... Aquí en Juárez. O sea, estamos hablando de aquí en Juárez. Ahorita ya está haciendo un boom. Sí, pues ya. Porque va a ser olímpico ya.
Pero sí jugamos contra ellas. Esa nos sacaron en cuartos de final. Los Tigres. Pumas de la UNAM. Ahí fue cuando la notaste a Pumas. Sí. Pumas de la UNAM nos sacó en cuartos en los últimos segundos del partido. ¿Y quién la anotó a Tigres entonces? Karina hizo un gol y la anotó corriendo por todo el campo de 100 yardas, porque el 7 contra 7 era el campo completo de fútbol americano. Era de 100, Simón, sí me tocó. Sí. Todo horrible. La Karina Goat. Bueno, después de Mérida. Después de Mérida fue... 2020. Nada. Ahí me cambié de carrera. Yo estaba estudiando veterinaria. Me cambié a entrenamiento deportivo. Yo ya iba a perder ese año. Porque no puedes jugar cuando estás en primer semestre. No puedes ir a universidad. Uh-huh. Y yo entré desfasada. Yo en enero fue mi primer semestre. Entonces entro. Yo iba a perder ese año de universidad. Pero pues lo perdimos todos. Así que... Sí, pues... Hubo ahí unos mendigos juegos pedorros de internet que estabas cargando los garrafones, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pues eso fue con Onefa. Sí, algo así. De hecho, era cuando íbamos a entrar a Onefa y al final pues el COVID nos dijo Patricio. Uh-huh. Y nadie entró y nos hicieron competencias en línea con el garrafón. Sí, estuvo horrible. Me acuerdo de eso. Y luego viene la pandemia, un año difícil para todos. Sí, pues viene el 21. Llega el 21. Tampoco hay nada. Sí. No, en el 21 no hubo nada hasta el 22 que la universidad fue aquí en Juárez. Sí. Que ahí ya vienen Diana Flores. Ahí ya sabían quién era. Sí, ahí ya se conocía Diana Flores. Estamos hablando de 2 años de espacio. Simón, y también vino Victoria Chávez. Ahí yo no sabía todavía. No, pues ahí también tampoco... Creo que en esa universidad fue donde despegó Victoria. Hablando de media, o sea, de internet. Pues, bueno, en internet sí, porque pues no manches, yo estaba jugando en Santa Fe, o sea. Sí, pero en esa universidad creo que donde hubo muchos videos que se hicieron virales y tiene una jugada famosísima donde la atrapa así por encima de otra chava. Sí, en la orilla. Buenísima jugada, o sea, y que se hizo viralísimo. Súper viral. Sí, en ese año es cuando vinieron, pues todos vinieron aquí a Juárez. Sí. Que pues nosotros no pasamos ni a nuestro cantón. Luego nos mandaron. Y a partir de ahí ya no volvimos a pasar a cuartos. Nosotros de grupos no salimos. ¿Esa fue la última vez que pasaron a cuartos? Mérida. O sea, desde Mérida no pasan a cuartos. 5 contra 5 no hemos pasado a cuartos. Puro 7. En Mérida todo se jugó 7-7. Sí. Y ese fue el último año, ¿no? Porque en el 22 ya era 5 contra 5. Ya era 5 contra 5. Personalmente me fue excelente. Sí, que yo no llegué al primer juego porque andaba en una boda en Aguascalientes. Sí. Pero a mí personalmente me fue... Yo me pongo un 9.8. En esa universidad, en el 22. Sí. No, jugué solamente ofensiva, de receptora, y tuve 0 drops. 0 drops en toda la... Y atrapé con una mano un pase. Y me tiré por una que no me contaron, pero se me aventé así por la bola. Sí, me acuerdo. Sí, muy buena universidad para mí, la verdad. La disfruté Individualmente. mucho. Individualmente, sí. Sí, porque pues no pasaron a grupos. No, sí, individualmente. Ni nosotros. No, pero individualmente lo disfruté mucho. Atrapé muy buenas bolas. Todo muy bien. O sea, sí. Para mí, obviamente. Uh-huh. Después de eso sigue la de... La del 23, Hermosillo, Sonora. Hermosillo. En Hermosillo ya juego doble. Receptora y de la ¿Quién era tu coach en Hermosillo? ¿Andy? No. No, es cierto, ya era el Kalimba. Porque con nosotros fue Kalimba. El 23 ya era Kalimba. Ah, sí, no. Y el 22 estaban Checho y... Bueno, con nosotros estaban Checho, Cura y Andy. Y con ustedes no sé. Pero yo creo Checho. No, con nosotros estaba Checho y Andy en el 22, en la de Juárez. Ajá, y con nosotros también estaba Cura. Y en Hermosillo ya era Botello, ¿no? No, Botello también no era coach. No, sí, a lo mejor sí era Botello. O sea, pero a lo mejor era como que el... Sí, pues fue el año cuando se pelean Kalimba y... Bueno, no se pelean, sino que ese año ellos agarran la batuta. Y Kalimba era offense y Botello era defense. Sí, fue... Sí, pero el Botello se enojaba porque Kalimba no lo dejaba hacer nada. Sí. Y con nosotros era igual, ¿no? Sí, era lo mismo. Eran los dos. Y ahí jugué más defensiva.
Porque, no sé, no me tenían mucha fe en la ofensiva. Tristón. Sí, está raro porque la movías más de... Bueno, para mí en ese entonces la movías más de O que de D. Sí, pero no. No sé. Y ahí... Creo que sí hice ofensiva, pero lo que más hice fue D. Y ahí me fue... regular. Regular porque el último juego estuvo horrible y nadie hizo nada. Fue humillante. Que el último de ese año fue contra Santa Fe, ¿no? Creo. No, Anahuac. Ah, no. La de Cancún o Querétaro. No, Querétaro no. Sí. Horrible. Sí, me acuerdo que no, ni salieron con ganas de jugar, ni nada. O sea. No, estuvo gachísimo, o sea. Pues que ya ni iban a pasar a grupos así. O si ganaban ese juego, pasaban de grupos. Si ganábamos, pasábamos, pero... O sea, habían ganado uno y perdido uno. Ajá. Sí. El primer tiempo íbamos alcanzables. O sea, estaba muy bien. 1-1-1-1-1. Uh-huh. El segundo tiempo ya todo se fue así al carajo. Sí. No, sí, yo estaba muy estresada, muy frustrada porque no se estaban dando las cosas, no nos comunicábamos, por ende, pues todavía huecos por todas partes, le anotaban a todas, o sea, estaba gacho. Entonces, ahí no... Regular porque es que en la defensa te puede ir muy bien, pero siempre va a haber un... Sí, pues, o sea, te puede ir muy bien, pero el equipo en general, pues no... O sea, no, siempre se van a tomar a alguien. Y a ti mismo. Uh-huh. No, pienso yo que no... Pues sí puedes tener un juego perfecto de defensiva, pero es difícil. O sea... en la defensa dependes mucho de los que están alrededor de ti. Uh-huh. O sea, dependes de que te griten un cruzado, de que la de al lado haga bien su jale, de que la de enfrente haga bien su jale, etc. Entonces, pues sí estuvo gacho ese juego. Y luego ya se termina esa universidad, que fue Hermosillo. Y luego 24. Último año. Último año, ya les dije que me lastimé. Me lastimo, entro al cross, me recupero. Y vamos a Aguascalientes. Vamos a Aguascalientes. Y en Aguascalientes, otra vez no pasamos de grupos. Pues no han pasado. Desde que dijiste que no han pasado, pues no han pasado. No hemos pasado, pero a mí me fue bien. Otra vez. Me fue bien, pura defensa. No entré en ofensiva. Pura defensiva. Jugamos contra Campus Santa Fe. Ahí sí juegan contra Campus Santa Fe, me acuerdo. Sí. Sí. También jugaron contra Nava Cancún. Creo. Sí. Que Nava Cancún también ahorita pues es top 3. Sí. No me acuerdo si están en tercero o en segundo, pero están en top 3. Y ese me fue muy bien. Fui defensiva. Fui linebacker. Me fue bien. Sí, me acuerdo. ¿Cuál dirías que fue tu momento más difícil en todos tus años jugando? ¿Cuando te lastimaste la rodilla? No lo sé. ¿Cuál será mi momento más difícil? No sé, pues ¿cuál es el momento donde tú dijiste, fuck, aquí sí la estoy pasando mal? No, yo creo que fue como en el... ¿O fue en COVID? Sí, tal vez. Mi último año sí fue muy difícil por lo de la rodilla. Sí tardé un ratito en recuperar y es ser constante y no... Hubo mucha... Ceder mucho, o sea, saber decirte a ti mismo no puedes. O sea, decirte, hey, no puedes. O ser honesto contigo mismo. Ser honesto y decir, y no nada más contigo mismo, también con tus compañeras. Porque recuerdo haber ido a jugar a Obregón. ¿Al Torneo del Sol? No es Obregón. ¿Ensenada? No. Al que es de universidades. ¿Al Federado? No. Al que ustedes jugaron contra Tigres la final. Pues a Conde. No. Que la perdieron. Ah, el torneo ese pedorro que arma Itson. Sí, ese. Simón. ¿En dónde es? Ahí en Itson, en Sonora. En Obregón. Sí, era Obregón. Recuerdo que fuimos ahí de fogueo. Y era mi primer torneo oficial después de mi lesión. Uh-huh. Y pues no, de veras, si tú pones fotos, que espero que no las pongas. O sea, a mí la cara se me veía así redonda. De que sí, o sea, sí subí de peso, sí estaba pesada.
no estaba gorda, no se ofender a ningún cuerpo ni nada. Yo de lo normal que estaba acostumbrada, o sea, subí un poco y no me sentía al 100. Y se notaba mucho en mis arranques, que yo no andaba descanchada en todas las cosas. ¿Y te sentías insegura en ese entonces? Sí me sentía insegura, no me sentía yo que tenía talento. O sea, yo no me sentía talentosa. Y la verdad creo que en mi chip es muy importante que para que me vaya bien, yo me sienta... Bien. No bien, que me sienta talentosa. O sea, cada quien tiene su manera de... O sea, no físicamente, sino mentalmente, que te sientas preparada, así como que... Pero no preparada, o sea, es específicamente que yo me sienta talentosa. O sea, cuando entro a jugar, si me va a ir bien o mal, o sea, a veces me va mal aunque me sienta talentosa, pero, o sea, si mis mejores juegos ha sido yo entrando diciendo, le voy a tapar la bola a esta chava que es selección, o sea, porque puedo, porque sé que puedo y porque yo soy capaz, o sea, sí. Pero pues había días como esos donde yo entraba de, no sé si puedo, ¿sabes? Entonces, en ese juego, en ese torneo, yo recuerdo haber dicho, sácame. Sí, pues porque no... La botella. Sí, o sea, no estoy dando el ancho. Entonces, yo hablé con él y yo le dije, ¿sabes qué? Si yo para este momento, yo no estoy al 100, no me lleves. O sea, pues porque no me sentía preparada para eso. Yo creo que sí es difícil... Es difícil estar muy arriba en talento o en que te vaya bien. O sea, no arriba de que, pues porque yo nunca llegué a hacer nada extraordinario más que jugar a universidad. Nunca llegué a hacer pues, ni selección, ni preselección, ni nada de eso. O sea, claro que no. Pero sí es que te vaya bien y ser muy buena y sentirte líder y sentirte eso y de repente bajar. Es impotencia, te da coraje, quisieras estar arriba y luego sientes que estás arriba, pero tienes que bajar tú misma y decir, hey, cálmate, no estás en ese lugar. O sea, creo que eso fue difícil. O sea, decir, no estoy ahí ahorita, pero está bien que no esté ahí ahorita. Pero a pesar de que no fuiste preselección ni selección ni nada de eso, yo sí consideraba que sí eras de las mejores de la ciudad, si no es que la mejor. Porque yo me acuerdo mucho de la universidad donde fue el estatal en Chihuahua. Y me acuerdo que estaba jugando Anari en ese entonces en la UASH. Y me acuerdo que Anari me dijo así como que, no, pues la neta Itzel sí está perra. Y aparte, o sea, las mismas de la UASH pues te conocían a ti. Entonces, para mí que ya otro equipo pues base su juego en base a alguien, pues significa que alguien la mueve, ¿sabes cómo? No sé, es muy complicado que me preguntes esas cosas porque yo a mí misma yo no me veo... No, pues yo no te estoy preguntando nada, te estoy diciendo. Bueno, no sé, pues yo tener una opinión de eso, pues. Pero continúa, ¿qué me estamos diciendo? Pues eso, o sea, con que, pues, o sea, a lo mejor no fuiste preseleccionada ni seleccionada, a lo mejor no por talento, sino por a lo mejor difusión o algo, alguna cosa extra o externa a ti. Y por eso a lo mejor nunca llegaste a hacer. O sea, porque pues en sí, pues Ciudad Juárez está muy lejos de la selección, ¿sabes cómo? Y no tanto de que nos conozcan o algo así, sino también de distancia, o sea, de distancia literal. Físicamente a nivel global, pues estamos bien separados de la Ciudad de México, que es donde se concentra todo. Entonces, pues que volteen a ver para acá sí es bastante difícil. Sí. Sí, ese año que dices es Mérida. Sí. Ese año... Sí, el 19. Yo creo que justo ese juego fue uno de mis mejores juegos. Contra la UASH, en el estatal. Era safety. En ese juego, era mi primer año donde dijo el coach dijo, tú vas a hacer safety. Y yo... El coach. Sí. Yo no tenía ni idea de cómo ser una safety. O sea, pues pasaba de hacer la lectura ahí abajito a hacer la de más atrás. Y ahí va la niña a aborazarse cada vez que... No, me fue muy bien. O sea, sí... Y todo, también en ese tiempo, Guarumo estaba de auxiliar. Y la verdad, me tiró un chorro de paro para aprender a hacer safety. O sea, sí, muy paciente, explicándome todo y todo muy padre. Pues como tiene toda la escuela de ser corner, pues... Sí, la verdad es que sí aprendí mucho de hacer safety. La única posición que yo no he jugado en forma es corner. Corner. En forma. O sea, estamos hablando de que yo la entrenara para jugar de corner. Pues son básicamente lo mismo, safety corner.
Sí. O sea, de entrenamiento es básicamente más o menos lo mismo, lo más parecido. Pero ya ahorita que es 5 contra 5, porque estamos hablando de que ya era 7, allá tenías más tu trabajo, está más definido. O sea, más de que esta zona en específico es tuya, esta zona en específico es tuya. O sea, está más... sí, más de zonas. O sea, más lento el juego, más de estar pensando en... Se va y tienes tiempo de que alguien más lo tome. O sea, no es tan... Y de recuperarte. Sí, pues también puedes tirar más flojera en el 7 que en el 5. Pues no flojera, o sea, es diferente el juego. No, sí puedes tirar flojera. O sea, si mandan el pase al otro lado del campo, pues tú te desentiendes. Bueno, no te desentiendes si eres bueno. Pero si eres un jugador promedio, pues puedes dejar que la jugada fluya del otro lado del campo y tú puedes quedarte en tu lugar. Sí, o sea, porque, repito, es de zonas. Es más de zonas. Y en el 5 ya no, en el 5 te va, tienes que tomar otro en friega, o sea, y ya puedes hacer el trabajo de... ya haces el trabajo, por ejemplo, un linebacker se puede convertir en cualquier momento en un corner. O sea, no en un corner, pero hacer la misma técnica que tiene un corner. O sea, estás de linebacker abajo, pero si es lo único que tienes, terminas haciendo backpedal, volteando y siguiendo un go. O sea, de un momento a otro. Bueno, también algo que no hemos tocado es que todos los años, bueno, a excepción del Coach Soto, cambiaste de entrenador. Sí. O sea, el 18 fue el 18 y el 19 fueron el Coach Soto. Regresando de pandemia, ya era Checho. Y luego el 23 fueron Kalimba y Botello. Y luego el 24 fue Botello nomás. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue cambiar de coach casi cada año? Complicado. Al Chile yo sí le atribuyo bastante a que eso es culpa de que no hayan podido sobresalir como les gustaría al equipo. O sea, al equipo Indias. Es un tema difícil de tocar. Porque... Ay, o sea, ¿a quién le puedes echar la culpa? O sea, pues, ¿a la universidad? ¿Puede ser la universidad? Pues no sé. Pues porque no... Que ellos son los que ponen ahí a los entrenadores. Y realmente... También... No sé si quiero hablar de este tema, pero... Pues no, pues si no quieres lo omitimos y ya. No, es que... El equipo era muy difícil también. Creo que Juárez tiene una particularidad. Que las mujeres... El tocho de las mujeres en Juárez es complicado. ¿Complicado? ¿Complicado en qué sentido? No sé cómo llamarle. O sea, no sé qué palabra ponerle, pero... O sea, ¿te refieres a disciplina o de talento? O Todo. Disciplina. No, o sea, desde la disciplina hasta los chismes, el egoísmo, la convivencia, todo. O sea, es complicado. O sea, tú dices que hay un efecto cangrejo en el tocho femenil de la ciudad. ¿A qué te refieres? Pues el efecto cangrejo es cuando... Supongamos que metes, no sé, 5 cangrejos en una cubeta y cuando uno intenta salir, otro lo jala para abajo y no dejan que ninguno salga de la cubeta. Sí. Eso es lo que tú dices que pasa aquí en el tocho de Juárez. O sea, que todas siempre se quedan estancados. No sé si decir mediocridad, pero la vamos a decir así porque pues en sí, desde hace rato no pasan de grupos, entonces vamos a dejarlo en mediocridad. Entonces tú dices que eso pasa con el tocho de Juárez, que pasa un efecto cangrejo. Sí, mira, podemos hablar de esto porque no voy a decir nombres, así que pues que le caiga el saco a quien le quiera caer, ¿verdad? Y que no, pues libre está. Sabrá cada quien cómo es su persona. En efecto, sí, pues si les cae el saco, que se lo pongan. Ajá. Pienso que hay la mentalidad de Juárez de las mujeres, no sé si de los hombres, creo que no. Todas creen, no todas, no vamos a decir todas. Hay gente que cree que son las mejores. O sea, y no solo las mejores. O sea, que no escuchan. No se fijan en uno mismo, no creen, no... O sea, no están diciendo qué me falta, qué aprendo, qué mejoro. Piensan que ya lo saben todo. Sí. Y se sienten las mejores. No sé si se sientan las mejores, no sé si piensan que saben todo, porque yo no estoy en sus mentes, pero sí siento que no saben entrenar, no saben crecer, no saben estar en un equipo. O sea, eso sí. Yo no sé qué pensarán en sus cabezas, pero sí creo que no tienen esta
formación, no es formación, esta ética. Mentalidad. Pues esa ética de trabajo. Sí. Que pues en general los atletas de alto rendimiento tienen que pues se junta todo y ahí es cuando se hacen los grandes talentos. Y hay una particularidad de los atletas de alto rendimiento, que ellos tienen hambre de crecer. Hambre de crecer, pero un hambre imparable, no tiene límite. O sea, y todo el tiempo están, ¿a qué gimnasio me meto? ¿Y qué hago para mejorar? ¿A qué entrenamiento? ¿Tengo que entrenar más fuera de mi entrenamiento? Tienen esa hambre de crecer. Uh-huh. Y yo no lo veo aquí. Porque hay hambre de criticar a la de un lado, de yo ya lo hice, y yo te gano, y te critico, y esta me hizo aquello, y esta me hizo esto, y nada, ella es que este vato no hace nada, este entrenador no es esto, esta muchacha dijo aquello, ella ni sabe jugar, o sea, uh-huh. Y te puedo ir la lista, o sea, de cosas y cosas y cosas. O sea, tú dices que siempre le echan la culpa a alguien más en vez de estarse fijando en el trabajo de los propios atletas. Exacto. Y lo mismo pasaba en Indias, no era la excepción. Uh-huh. Creo que todo este periodo de tiempo, al menos hasta donde yo jugué, era la otra, el coach, la otra, la de al lado y el coach. O sea, todos tenían la culpa, menos uno. No, pues el año pasado también, pues si no pasaron, ahí sí no pasaron ni del estatal. Pero ahí yo no te puedo decir de eso porque yo no estuve presente. O sea, yo te voy a hablar de lo que yo viví. Ah, bueno. Entonces yo ahí sí no sé. Ahí yo emitiría una crítica donde lo que yo no ni acercada estaba. Entonces, aparte fue un cambio muy grande. O sea, sí, independientemente si fuera un buen o un mal ambiente, sí sabemos que hubo un cambio radical en las jugadoras que tenían. O sea, ese año salimos muchas. Se quedaron muy novatas. O sea, sí creo que independientemente del mal o buen ambiente, sí podría pasar eso. Entonces, en fin, en el de Indias sí siento que hasta donde yo estuve, siento que sí fue un factor para que también el entrenador tuviera lo que tuviera que aportar, fuera malo o bueno. No se veía y no se apreciaba. ¿Por qué? Pues porque siempre había algo que quejarse. Y me incluyo. O sea, me incluyo yo también, porque yo recuerdo mi primer año cómo me quejé mucho. Y llega mi segundo año y pude tener mi tercer año, pude tener una comparación. Y dije, pues si yo me acuerdo que en Mérida, tanto calorón y todo, yo aguanté y me sobró energía y me sobró fuerzas. Porque el coach Soto nos ponía unas friegotas. Físicamente andaba top, andábamos muy bien. Uh-huh. Y le echaba muchas ganas el coach. Investigaba mucho y le echaba mucho corazón. Que a lo mejor en unas cosas pues no le salía, pues a veces tenemos límites y no se le daba. No, y entre otras cosas que ahí estaba de por medio también de que él era, como decimos, era el papá de una de las jugadoras. Uh-huh. Y dijimos ahorita, no hay manera de que lo hagas perfecto y que no hablen de ti. O sea, que no haya un problema en eso. Y pues había muchos problemas de por medio que pues ya no tiene caso repetirlos. Pero sí considero que a veces uno tiene que tomar lo bueno de lo que está ahí. O sea, ok, este coach me está poniendo una friegota, pues voy a tomar la friega y la voy a aprovechar. Y ya yo me preparo por fuera de otra manera. O sea, hay maneras de hacerlo y de no estar tratando siempre de encontrar el lado malo. Pero pienso que es nuestra naturaleza en el Tocho de Juárez. Y que fue un factor importante para que ningún coach pudiera hacer su trabajo. O sea, tú dices que es culpa tanto de los jugadores como de los coaches. O sea, más bien es culpa de los jugadores que no haya un coach. También los coaches tienen que ver. O sea, sí, el coach Soto pudo haber hecho todo lo posible, pero seamos honestos, o sea, no era, yo creo, o sea, no... Es que generalmente cuando un equipo pierde, pues se le echa la culpa al coach. O sea, no a los jugadores. Pues en la cabeza, pues él lleva la responsabilidad, pero sí, yo no creo... Es un equipo y el coach es parte del equipo. Sí, pues, ajá. Es un equipo y el coach es parte del equipo y el coach puede ser buenísimo, pero no manches, si tú no vas al gimnasio, ¿cómo va a ser el coach su trabajo? O sea, no. Efecto. Creo que es una y la otra. No puede ir una sin la otra. Y, o sea, no estoy diciendo que solamente los jugadores, también los coaches, pues cometen errores y a veces unos errores medio gachos. Sí, pues también son personas. Y también los coaches no aceptan la responsabilidad de sus errores. O sea, también los coaches no tienen la mente abierta de decir necesito ayuda. Sí, no soy capaz de hacer esto. De decir, esto no es mi fuerte, Aguanta, pausa. Creo que se le acabó la pila a la ya.
Decías. ¿En qué me quedé? En los entrenadores. En que debe haber una unión entre jugadores y entrenadores. No, que los coaches también deben de aceptar cuando no son capaces de hacer algo. O sea, decir, no la estoy armando en esto, voy a pedir ayuda, voy a pedir información, voy a prepararme, voy a crecer. ¿Sabes? Y yo sé que tal vez es difícil aceptar que cometen los errores, y más enfrente de los jugadores, ¿verdad? Como que le das cierto poder a los jugadores cuando dices, sí, yo la cagué. Uh-huh. No sé si ese será el problema. Pero últimamente también pasa que en realidad el fútbol de Juárez se está quedando obsoleto, y es precisamente por eso. Porque los entrenadores no están asumiendo la responsabilidad de actualizarse. Entonces ellos se están desentendiendo completamente de la actualización. Y pues, ¿qué pasa cuando no avanzas? Pues te quedas estancado, te quedas obsoleto. Y eso es parte del gran problema que hay ahorita en Juárez. Porque no hay un avance, no hay una mejora continua, no hay algo que te respalde como para que los entrenadores digan, sí, pues yo estoy mejorando en esto. Y no, en realidad pues se están quedando estancados. Por eso estoy de acuerdo con lo que dices de que debe haber una unión entre las dos partes. O sea, tanto entrenador como jugador, los dos deben de poner de su parte para lograr el objetivo. Porque si uno de los dos no lo hace, pues no va a haber... O bueno, no se va a concluir esa tarea. Sí, y bueno, ahora ya tú lo sabes porque también eres entrenador deportivo. Creo que ya no es suficiente llegar y poner un entrenamiento. ¿Cómo crees que va a funcionar? O sea, ya el deporte evolucionó, este deporte evolucionó tanto que ya requiere una preparación. O sea, ya no es solo ir y jugar tocho, así tochear. Sí, no, pues ya necesitas un método de entrenamiento. Ya es físico, ya es un deporte muy físico, ya es un deporte muy veloz, muy ágil, mucha técnica, mucha táctica. Y ya necesitas trabajar todo eso. Y la única manera de trabajarlo bien es con un macrociclo, o sea, con una preparación física adecuada. Y pues, ¿cómo vas a poner una preparación física adecuada si no sabes el tema? Sí, pues no sabes. Vas a llegar un día a ponerlos a correr y luego otro día va a ponerlos a hacer esto, otro día para ponerlos a hacer esto. Pues no vas a lograr obtener las ganancias que requieres de tu jugador. Entonces, creo que el deporte ya ha evolucionado tanto que ya requiere que los entrenadores se preparen. En efecto. Y bueno, cambiando un poco de tema de los entrenadores y todo ese rollo, nosotros nos conocimos en el FLAC. Bueno, sí. Nosotros nos conocimos gracias al FLAC, porque nos conocimos ahí en el gimnasio. Uh-huh. ¿Cuál es tu idea acerca de las relaciones que te deja el deporte? O sea, porque, bueno, yo soy mucho de la idea de que las mejores relaciones que te deja lo que mejor te deja el deporte son las relaciones. O sea, amigos, pues en este caso mi esposa, y conocidos y cosas de esas. O sea, todas las personas que conoces en el deporte, pues generalmente son personas que te llevas para toda la vida. ¿Tú qué piensas de eso? Pues sí, ahora que ya no soy una jugadora de alto rendimiento, que ya no juego en la universidad y que no lo hago en forma, porque antes mi vida giraba alrededor de mis entrenamientos y del deporte. O sea, mi horario de la escuela alrededor del deporte. Que si las convivencias con mis papás alrededor del deporte. O sea, todo era el deporte, toda mi vida. Y en ese momento solo puedes ver eso. Solo te alcanza a ver. Ahí está. Solo te alcanza a ver el entrenamiento, lo que no te sale bien, lo que quieres lograr deportivamente. Y te alcanza para ver de que quieres ganar, que no ganaste, que te agüitas, que te decepcionas, que quieres mejorar y trabajas para mejorar. Y luego se acabaron tus años de elegibilidad. ¿Y luego qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te ¿Qué vas pasó? a dedicar? Porque bueno, ¿cuántos seleccionados nacionales hay? Pues 12. 12. Bueno, 12 cada vez que seleccionan. 12. Sí, o sea... ¿Vas a ser uno de ellos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si ese es tu plan y tú tienes la disciplina, el talento, el coco y la mente y todo lo que se necesita, pues va, ¿verdad? Ese sigue siendo tu objetivo. Pero ¿y luego? O sea, si uno es la realidad es que no todos vamos a llegar. La mayoría, sí.
Ah, no, pues la probabilidad de que llegues es demasiado baja. La probabilidad de que vivas de eso. Menos. Entonces creo que bueno, de que vivas de eso como atleta. Sí, como Porque atleta. pues puedes vivir de eso como entrenador. Sí. Como atleta. Y eso apenas. Aunque apenas bueno. está empezando a poderse. Aunque bueno. Vivir de eso todavía como que... No, todavía no. Siento que todavía no. Tendrías que ser un entrenador de algo más arriba que así. Pero bueno. Entonces, las relaciones que te deja, y no tanto como las relaciones, sino el aprendizaje que obtienes de esto, la ganancia, muchas veces no es una selección nacional o la medalla o el campeonato. Muchas veces te vienen dejando experiencias, aprendizajes. De hecho, justo esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el deporte te haya dejado aprendizaje que puedas aplicar en tu vida normal? Pues ya te las combiné las respuestas. Y bueno, volviendo entonces a te contesto primero lo de las personas. Creo que en general, bueno, las dos preguntas en general, creo que es difícil porque lo aprendes hasta mucho después, lo que te deja el deporte. O sea, aprendes después que no es tu vida. Sí puedes hacerlo tu vida, pero el deporte, o sea, esas personas que tú conoces, si te estoy diciendo que mi vida la hice alrededor del deporte, pues eso quiere decir que toda la gente que me rodeaba en el deporte, pues son las personas con las que convivo. Me dejó a mi esposo, a mi mejor amiga, y personas que ya no están a lo mejor conmigo, pero que aprendí muchísimo, o sea, me forjaron carácter, me hicieron crecer las relaciones que tienes. Creo que hay que saber cuidar y hay que saber identificar qué relaciones sí, qué relaciones no valen la pena. Y de lo que te deja el deporte, yo te platiqué que jugué soccer, o sea, si hablamos de mi historia, yo jugué soccer con puros hombres. Dime que eso no me va a dejar nada. O sea, y estamos hablando que tenía aquí unos 8 años. Ahí no estoy pensando una niña de 8 años, ¿voy a aprender esto de jugar con hombres? Pues claro que no. O sea, eso lo aprendes inconscientemente. Te vas haciendo una idea, te vas haciendo crecer. Hay una historia de cuando jugaba soccer que la tengo tan presente que significa que me marcó mucho, se quedó muy marcada en mi mente. Que estábamos jugando contra otro equipo, ya te la he platicado. Y el coach del otro equipo, pues me quedaba de mi lado. Entonces le dice, me toca pues quitar, pues está llegando un muchacho hacia mí con la bola, el balón, y yo intento quitársela, ¿no? Y luego el coach le grita, dale, al cabo es una niña, sí puedes, quítatela. O sea, así. Y ay, me enojé mucho. Fue así, ¿y qué tiene que ser una niña? O sea, yo creo que yo ni siquiera lo había notado. Ni siquiera era algo importante para mí, porque fue de mis primeros juegos. Y él hizo que fuera importante para mí. O sea... Sí, pues sembró algo que hasta ahorita yo veo bastante en ti. Y a lo mejor, no sé si solo eso, porque me han de haber pasado muchas cosas así. O sea, te estoy hablando que duré unos añillos ahí jugando con puros hombres. O sea, algo debió haber pasado más cosas. Entonces dices, pues algo te tuvo que haber enseñado, algo tuvo que haberte marcado. O sea, y yo recuerdo que la siguiente jugada vuelve el niño y pues, adiós niño. Fui niña, pero te gané. Entonces, sí, o sea, sí, creo que ni siquiera me había dado cuenta de eso y dije, pues soy niña, entonces yo soy menos, o sea, yo no puedo contra el niño. Entonces, situaciones así, o por ejemplo, no sé, yo era muy tímida antes, o tal vez todavía, pero era muy de que si alguien me decía algo, pues me dijo algo y yo no voy a decir nada. Y cuando entré en la uni, me topo con una jugadora con la que una jugadora muy intensa, muy... ¿Cómo podré decirlo? O sea, tenía mucho poder en el equipo y... O sea, en mi primer año. O sea, era bien imponente. Era muy imponente y decía cosas muy intensas y la verdad es que utilizaba mucho como que el poder que tenía.
Entonces, ¿Pero para mal o lo usaba como para motivarlas? No, para motivarlas. No, para mal. O sea, sí lo usaba para mal. Sí. O sea, como para denigrar a las compañeras. No denigrar, pero, o sea, sí decía, o sea, andaba así como que, hey, voy a hacer esto, ya te vi. O sea, voy a hacer esto. O, por ejemplo... O sea, como queriéndoselas chingar o... Sí, como queriendo tener el control. O sea, lo hacía de mala leche. Sí. Es que si te digo, o sea, también vas a ver quién es y yo no quiero saber quién. Yo no quiero que sepa quién es. Pero, o sea, es que estuvieron en el primer equipo, primer equipo, así en el primer equipo, en Mérida. Me peleé con ella, así que ya saben quién es. Y, o sea, y ella nos daba café cargado a todas y nos hablaba bien mal, o sea, nos hablaba muy grosera, muy altanera, muy gacho. Y yo me dejaba hasta que hubo un momento en donde no me dejé. O sea, por alguna razón me harté. Y contesté y defendí a una muchacha. Y yo me acuerdo de esa vez, de la primera vez que lo hice, me latía el corazón así de... Como si te fuera a explotar. Sí, de que toda la adrenalina de que le contesté. O sea, así como que mal palán. Y yo me acuerdo que me fui contigo cuando le hice eso. Y llegué llorando ya después de que le había contestado a ella. Y pues bien macha, yo dije, no voy a llorar. Y me macha. Mira, ya ves, esas palabras no debo usarlas. Pero bien aguantadora yo de que no iba a llorar. Ya llegué contigo y es que me dijo así. Y lo mismo me pasó en la universidad, o sea, también se me dejó venir y me levanté y me le puse enfrente y le dije ta. Y claro que salí, pues otra vez me solté llorando, ¿verdad? Porque la adrenalina y todo el que no me gusta pelearme. Pero pues, si yo no lo hubiera aprendido ahí, lo hubiera aprendido a lo mejor de una manera más fea. Y lo aprendí ahí. O sea, aprendí que a veces, aunque no te guste pelear, aunque no te guste el argüende, que no te gusta, pues sí, el argüende, no sé cómo se puede decir así de que, tú, bicho vieja, o sea, esas cosas no me gustan. Pero a veces es importante imponerte, o sea, es importante defenderte. Sí, pues es importante saber cuándo te tienes que defender y cuándo tienes que tirar. Y cuándo no. Entonces, creo que te deja muchas cosas el deporte que a lo mejor no te das cuenta. Disciplina, convivencia, respeto, humildad, Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Bueno, en este deporte trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Paciencia con tus compañeras. Cariño. Pasas tanto tiempo con las mismas personas que aprendes a quererlas muchísimo. Y la verdad es que de las relaciones, tuve relaciones muy malas, pero también tuve muy buenas que le agradezco muchísimo al deporte. Y que a pesar de que ya no están conmigo, que ya no las veo, ya no nada, pues sí tienen un lugar en mi corazoncito. Y que me enseñaron bastante, o sea, que yo las extraño. Nada, pero aparte sí se quedan como amigas así de que, pues, o sea, si se ven en algún lugar, pues, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿cómo pues estás? Algunas no. Algunas no, por situaciones ajenas. Bueno, no ajenas, sino situaciones. Otras empezaron como amigas, terminando como no amigas. Entonces, pues no sé, ¿qué más quieres saber respecto de las relaciones? Pues no sé, pero te dejaron bueno, el deporte te dejó a tu mejor amiga. Sí. Y a tu esposa. Sí, pero... Pues sí. ¿Qué te digo de eso? Pues sí. No, pues nada. Yo creo que con esto concluimos el episodio. ¿Algo que quieras decir? ¿Algo que nos haya faltado? No sé. ¿No sabes? ¿Quieres mandar a la gente a algún lugar? ¿Qué estás haciendo ahorita? Aparte del cross. No. ¿En el cross no vas a competir? No. ¿No lo ves como alto rendimiento? No. El alto rendimiento es muy cansado. Es muy pesado emocionalmente y físicamente. Es muy exigente. Es muy exigente. Te digo que creo que aprendí después que el alto rendimiento es para ti. Realmente no... O sea, te digo, ¿cuántas personas llegan a la selección mexicana? O sea, ¿cuántas...? Es la satisfacción tuya de hacer algo más que los demás. O sea, que de ser diferente a los demás, de dar ese extra a los demás, de lograr ser bueno, de que te vean, de que tu equipo logre llegar a esa final, de que logre ganar. Pero en realidad es estresante,
te quita tiempo con tus familiares. Pues o sea, es desgastante. Es desgastante. Sacrificas bastante. Mucho sacrificas. Entonces, el alto rendimiento no es para todos. No, definitivamente no es para todos. No, tienes que ser consciente de que estás haciendo algo solo para ti. O sea, solo para ti, para obtener algo que estás buscando, o sea, de ser mejor. Sé que los de alto rendimiento son gente que quiere ser mejor. Sí, pues que nos podríamos poner a filosofar del egocentrismo que tiene un atleta de alto rendimiento. Sí. Pero eso nos llevaría bastante tiempo, entonces mejor lo dejamos así de que... O sea, sí, pues yo respeto mucho a los atletas de alto rendimiento porque sí, bueno, como yo fui uno, sí me doy cuenta de todo lo que hay que sacrificar para lograr tus objetivos que tienes o tus metas que tienes en el deporte. Entonces, sí, mis respetos porque sí es bastante desgastante, pero pues sí, no hay como lograr una meta, no hay como lograr eso que quisiste hacer por años. Sí. O sea, con el simple hecho de entrenar años para lograr un solo objetivo, eso me parece muy chingón. Y tú lo sabes, pues tú sí pudiste lograr esos objetivos, o sea, tus medallas de oro. Pues me tocó ganar Conde. Sí, entonces sí creo que, o sea, que no es para todos y que tienes que ser consciente de eso, porque pues después viene algo más. O sea, no es lo único y si tienes que saber si tú quieres en verdad eso o si no, porque realmente desgasta. O sea, a veces terminas enojado contigo mismo porque no pudiste hacer esto, porque no tienes tiempo de esto, se la rayas al coach, se la rayas al de al lado. O sea, si no lo estás disfrutando, yo pienso que no lo hagas. Sí, no, definitivamente te tiene que gustar. No vale la pena. Ya ahorita lo puedo decir fuera del alto rendimiento, o sea, la parte tóxica del alto rendimiento. Y aquí en Juárez. O sea, pienso que si no te gusta, no lo hagas. Que si no te está dejando algo a ti, un crecimiento a ti, o sea, no lo hagas. Y que si lo vas a hacer, que lo hagas bien. O sea, que lo hagas respetando a la compañera de al lado, al compañero de al lado, aprendiendo a quererlos porque se vuelven tus hermanos. O sea, estás hablando de que los ves todos los días. En efecto. Entonces... Pues se vuelven hasta como tus compañeros de guerra, ¿no? O bueno, así yo veía a mis compañeros de equipo, los veía así como que pues estos güeyes son los que se parten la madre conmigo, son los que entrenan, son los que literal pues a veces sangran, a veces sudan. Entonces yo los veía así como... Bueno, sí me sentía así como un ejército romano yéndonos a partir la madre. Y no nada más en el campo. O sea, se están partiendo la madre todos los días levantándose temprano para entrar a la escuela temprano, hacer tareas a las 11 de la noche, 12, a veces no dormir, no comer, te malpasas. O sea, ese pues es el... Sí, y a fin de cuentas, tanto el de enseguida como yo estamos sacrificando, no lo mismo, pero sí cosas muy parecidas. Y eso falta que te des cuenta de eso. O sea, que si lo vas a hacer, lo hagas porque quieres hacerlo. No te quejes de que fulanito te está diciendo que te quedes, que si el coach está diciéndote esto, que estés... O sea, tú estás ahí porque quieres, nadie te tiene ahí. Nadie te tiene ahí y a veces estás enojado con la vida y dices, es que ya me quiero ir, es que estoy harta. Vete. La puerta está muy grande. La puerta está muy grande. Yo me quejé mucho. Y tú me decías, salte. O sea, si tú saltes y no vas a aguantar, vete. Entonces, creo que tu experiencia va a ser muy distinta si lo estás haciendo porque quieres o porque debes. O porque tú sientes que debes. Uh-huh. Entonces... Es como el otro día que estaba viendo un documental de Carlos Alcaraz. No sé si sabes quién es. Es el tenista. Y el güey ahí en el documental están pasando cuando juega Wimbledon. Entonces el güey está ya bien pinche cansado. Está así como harto del deporte. Y el güey dice, a la chingada, yo me quiero ir de aquí. Y el güey se va... No me acuerdo de dónde de Europa. Se va a Ibiza. Se va a Ibiza de fiesta por 3 días. Y el güey tenía partido al día siguiente. O sea, decía que el güey tuvo un partido y dijo, a la chingada, ya estoy hasta la verga de este pedo. Se va 3 días a Ibiza, se pone una pedota, regresa. Y el güey pues obviamente juega de la verga. Y le dice al entrenador, güey, es que ¿por qué te vas? Si ya sabes cuál va a ser el resultado si te vas de fiesta 3 días. Y no estás sacrificando lo que debes sacrificar para ser el mejor del mundo. Entonces el güey se queda así como que, pues a la chingada, o sea, yo sí quiero ser el mejor del mundo, pero lo quiero hacer conforme a mis decisiones, o bueno, como lo quiero hacer como a mi manera, así lo dice él. Entonces lo comparas, por ejemplo, con Sinner,
que es el otro güey que también está ganando un chingo, que es el italiano. Uh-huh. Y ese güey sí se toma las cosas bien pinche en serio, así como... a mí se me figura mucho a Djokovic, de que estos güeyes viven para esa madre. Y así siento que debe ser. O sea, para mí Carlos Alcaraz ahorita sí está como que estancado, que sí podría ser el mejor del mundo, pero ahorita siento que está estancado en que el güey no quiere sacrificar lo que debe sacrificar para ser el mejor del mundo. Entonces, eso pasa mucho aquí en Juárez. De que no sacrifican, no quieren dar ese extra que tienen que dar para lograr ser lo que quieren ser. Es una decisión. Es una decisión de qué quieres en la vida. O sea, porque creo que tienes que tener bien claro como quiero vivir mi vida universitaria de esta manera. O sea, esta es la que quiero vivir porque hay 2 vidas universitarias que puedes vivir. Una donde vives para estudiar, otra donde vives para el deporte, otra donde vas a tener, o sea, donde puedes vivir entre estudiar y pasártela chido. O sea, puedes vivirla de muchas maneras, pero si vas a decidir vivirla para el deporte, es meterte al 100%, porque no hay espacio para un 80%. Si tú ya estás en el 70%, no vas a destacar y no vas a lograrlo. O sea, creo que, como le dices, que Juan o sea, pienso que él ha de tener en su cabeza como, es que me estoy perdiendo de esto otro. Sí, es que justo eso él decía, porque o sea, el güey tiene como 22, 23 años. Uh-huh. Creo. No quiero dar mal el dato, pero creo que tiene como 22, 23 años. Entonces el güey dice que se está perdiendo de su pinche juventud. O sea, ¿cómo puede ser que él esté sacrificando tanto por el tenis si se está perdiendo, pues, cómo ser un joven? O sea, porque él dice en el documental de que él también quiere ser un güey normal. Y el entrenador le dice, güey, es que tú ya debiste haber renunciado a eso cuando decidiste querer ser el mejor del mundo. O sea, en cuanto decides eso, tú ya mandaste a la chingada todo lo demás. O sea, tú ya, para ser el mejor del mundo, sí tienes que seguir nomás este camino. O sea, no puedes tener los dos. Y es lo que al final este güey es donde le agrega de que, pues sí quiero ser el mejor del mundo, pero también pues lo quiero hacer a mi manera y la chingada. Y pues arre. O sea, a lo mejor se le da, a lo mejor no. Que ahorita está dentro de los top 2. O sea, de los mejores del mundo, sí es el mejor. Hasta ahorita no. Pues a lo mejor supo nivelar esas dos vidas. Uh-huh. Que pues si se puede adelante, ¿verdad? O sea, si logras tener un cachito del otro, pero pues te toma más esfuerzo, tienes que estar en 2 lugares al mismo tiempo. Sí, pues exacto. Y creo que es eso, o sea, es una decisión, decidirlo, porque no puedes tener todo en la vida. Pues exacto, es lo que yo siempre digo, de que no puedes tener todo en la vida, o bueno, al menos no tenerlo todo al mismo tiempo. Sí, no. O sea, siempre vas a ir obteniendo cosas en etapas diferentes de tu vida. Y creo que es decidir que si vas a hacer esto, lo vas a hacer bien. O sea, no quejándote, no echándole la culpa a los demás. Hacer bien lo que tú puedes hacer. Sí, porque es algo que tú decidiste. Exacto. Nadie más te puso en ese momento, en ese lugar. Y a veces lo decides, pero las puertas se te cierran aunque lo decidas. O sea, ¿por qué? Pues porque estás con gente que no lo decidió. Uh-huh. Estás con personas que no lo están haciendo al 100% o de buena gana. Y en desgraciadamente o buenamente, es un deporte de equipo. Me fue muy bien en la Universidad de Mérida, pero no gané. Me fue muy bien en la Universidad de Juárez, pero no gané. Ni siquiera pasé a cuartos. No pasaron de grupos. Entonces, ¿quién sabe que me fue bien? Nomás yo. O sea, es importante que sea una decisión de todos. El entrenador es clave, que los motive. Pero ya ibas a cerrar el capítulo hace mucho. Pero bueno. No, pero pues no pasa nada, pues es igual. Ahí cortamos lo que no se necesite. Pues sí, o no. Bueno, y yo sí creo, o sea, sí creo que sí tienes que saber lo que quieres. Y si no es lo que quieres, no tener miedo de irte de un lugar que no quieres estar. O sea, porque a veces te deja más cosas malas de las buenas que te está dando. Uh-huh. Y eso lo aprendí hasta mucho después. Pero no me arrepiento de nada. Yo disfruté mucho todo lo que estuve ahí. Obtuve estas 2 cosas maravillosas. y realmente... Pues no solo nosotros dos, o sea, también obtuviste un estilo de vida, o sea, cómo te manejas tú en tu día a día, eso también cambia bastante. Sí, definitivo. Pero bueno, ahora sí le cerramos el capítulo. ¿Algún lugar a donde quieras mandar a la gente? ¿Cómo que mandar? O no sé, pues a tus redes sociales o algo. No. ¿No? Que no te conozcan. A ver, otra vez. ¿Otra vez qué?
O sea, pregúntame otra vez. Pues algún lugar, o ¿quieres dar tus redes sociales? Pues estoy como Itzel Armendáriz en todas partes. En Facebook Itzel Armendáriz. En Instagram creo que es Itzel Armendáriz 04. Y en TikTok Itzel Armendáriz. ¿Y si haces TikToks? No. Hago de vez en cuando. Subes regularmente míos. A ver si mi esposo se deja. No lo creo. Hacer TikToks. Pero bueno. Cerramos el capítulo y nos vemos el siguiente video. Adiós. Trucha.